Entonces empecemos con qué es los algoritmos de la verdad. Uy, se nos fue la presentación. Bueno, cuando hablamos de algoritmos de la verdad, no estamos hablando sobre la inteligencia artificial como esa herramienta que realmente va a decidir la justicia. Es una herramienta que nos va a ayudar a colaborarnos en todos los sistemas de identificación, pero además nos va a ayudar a prevenir el fraude, poder evitar que se cometa el delito y en caso que se cometa, poder judicializarlo. Vale, un segundito que se nos han ido los slides. Perfecto. En ciberseguridad, en ciberdelitos, la escena criminal muchas veces no comienza físicamente, sino comienza desde un login, un onboarding, una autenticación, desde cualquier país del mundo. Con lo cual la complejidad de la criminalización es muy grande. Además, la tecnología debe construir la evidencia defendible en un entorno donde lo falso se fabrica a escalas inmensas. Si la identidad se compromete, lo siguiente es fraude, extorsión, desvío de recursos, lavado de activos y un sinfín de problemáticas. Pero sobre todo, el mayor daño que hace este tipo de delito es la falta de confianza. Y sin confianza en las relaciones sociales, comerciales, administrativas, realmente estamos hablando que se están comprometiendo. Aquí donde está el foco del problema. En un mundo digital, la evidencia dejó de ser confiable por defecto. Y cuando hablamos de identidad, eso se vuelve crítico para la prevención, la atribución y la justicia. Primero hablemos de los deepfakes y los rostros sintéticos. Creo que ya todos hemos visto algún tipo de video donde vemos una persona que se le suplanta un rostro encima con video. ¿Y qué ocurre? La inteligencia artificial está evolucionando muy rápido. Está evolucionando más rápido que los propios controles. Entonces tenemos que usar inteligencia artificial para poder detectar este tipo de ataques. Pero esto nos afecta tanto en la vida civil como en la vida criminal, ¿sí? Ya no solamente podemos generar rostros inexistentes, nuevas imágenes, sino que además podemos generar rostros sintéticos. ¿Qué es un rostro sintético? Cuando combinamos dos imágenes faciales, dos minucias faciales. Con lo que logramos es que si esa imagen sintética se introduce en un sistema de registro o en un enrolamiento, vamos a poder conseguir que un ciudadano pueda tener múltiples identidades. Esto hace que todavía sea mucho más complejo el problema, porque ya no solamente nos tenemos que preocupar de los sistemas de onboarding que pueden tener los distintos actores, sino también en los sistemas registrales. Esto se da tanto por falencias de los sistemas de registro, como obviamente el eslabón más débil de cualquier cadena, que es el eslabón humano, por fraude en todo el sistema registral. Lo siguiente, estamos hablando de los documentos adulterados. De esto tenemos básicamente dos categorías: la adulteración de documentos, que es la modificación sobre un documento real, un documento existente, donde tenemos dos espectros, el espectro físico y el espectro digital. Yo creo que todos hemos hecho algún tipo de onboarding donde nos han pedido una imagen de nuestro documento. Al final, esa imagen de ese documento sirve como una imagen de contraste. Y realmente editar esa imagen pues es muy sencillo, ¿de acuerdo? No hace falta tener grandes conocimientos y obviamente si preguntamos a cualquier tipo de IA nos va a generar ese tipo de imágenes adulteradas, y saltarse los controles que tienen los fabricantes de inteligencia artificial es muy sencillo. La IA hoy es quizá demasiado inocente a este tipo de ataques y vulnerabilidades. El problema surge con los documentos físicos, porque actualmente pues si es un documentalista puedes analizar realmente el tipo de documento, pero nosotros estamos en toda la región y analizamos que países que tienen documentos, digámoslo, que poco seguros, como el caso de Colombia con el documento antiguo, el TestLink, que es un documento multicapa con un policarbonato, con una capa holográfica adherida,
realmente estamos detectando que las bandas criminales lo que están haciendo es despegan la banda holográfica a través de ácidos, borran la información del documento e imprimen una nueva información. Esa nueva información pueden ser datos demográficos o imágenes, y luego esas imágenes las estamos usando como fuente de contraste para la identificación de los ciudadanos. Entonces, claro, aquí ya entramos en un espectro donde ya la seguridad depende también de la calidad de los documentos. Esto se minimiza con documentos en formato policarbonato, donde son documentos con una impresión láser multicapa que hacen que la adulteración sea mucho más difícil. ¿Y qué son los documentos falsificados? Son documentos que realmente nacen de cero, con sustratos que intentan imitar los sustratos originales y son mucho más fáciles de detectar. Al igual nos ocurre en el formato digital, donde se crean imágenes de cero para intentar suplantar los sistemas. Las identidades paralelas. ¿Qué son las identidades paralelas? Esto es algo muy común en zonas de frontera, sobre todo frontera Ecuador, Perú, Colombia, donde tenemos criminales con 4 nacionalidades. ¿Cómo aprovechan este tipo de nacionalidades los criminales? A nivel constitucional, todos los países tienen lo que se llaman los registros civiles extratemporales. ¿Qué significa? Que si yo voy con un testigo ante una autoridad registral, me pueden dar la nacionalidad o la identidad de ese país. De ahí que detectamos que realmente criminales de otras nacionalidades tienen su nacionalidad de origen, la colombiana, la peruana y la ecuatoriana. Y es por dar un ejemplo. Pero estos criminales ya utilizan estas identidades como en un videojuego. Cuando tengamos game over, cuando una identidad se me llena mucho en mi expediente criminal, pues radican un certificado de defunción y empiezan con una nueva identidad. Por supuesto, esto hace mucho más complejo todos los sistemas de la Fiscalía para poder perseguir este tipo de delincuentes, dado que no conocemos la persona detrás del delito. Este tipo de problemáticas se dan sobre todo en sistemas registrales obsoletos y lamentablemente en la región nos ocurre mucho, donde basamos los controles en controles manuales, en controles físicos presenciales, donde los funcionarios son vulnerables a las mafias, a la corrupción, para crear este tipo de registros. Y adicionalmente, cuando se hace un tipo de registro extratemporal, las verificaciones encima se hacen 1 a 1. No hay un contraste contra la base de datos, lo que hace al final que puedan crear una credencial de identidad que migre a escenarios totalmente diferentes y fuera de control del ámbito nacional. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener una identidad colombiana, o tener un documento de viaje colombiano, un pasaporte, o tener una visa para Estados Unidos y migrar a Estados Unidos. Eso lo hemos detectado con ciudadanos de Al-Qaeda en el territorio colombiano, por ejemplo. Pero el problema también se acrenteza, se vuelve a incrementar. La IA es totalmente democrática, es accesible. Por supuesto, depende de la escala y la madurez de los que la estén tratando, pero es accesible por toda la sociedad, que significa que los malos también tienen acceso a ellas. Con lo cual, la IA ya no solamente es una oportunidad para detectar y prevenir el delito, sino también se convierte en una amenaza y en un riesgo, porque todos los sistemas deben prevenir este tipo de ataque. ¿Qué nos permite hacer la inteligencia artificial hoy? La IA no solamente nos va a permitir hacer una detección biométrica avanzada con sistemas 1 a N, donde tanto los sistemas de circuito cerrado de televisión, CCTV, como por ejemplo los del C5, podemos hacer búsquedas 1 a N contra una lista negra, pero también nos permite deduplicar las bases de datos o buscar imágenes de sospechosos sobre otras bases de datos. Adicionalmente, sobre todo para la realización de trámites, como por ejemplo el tótem que vimos en la entrada en la exposición de la Fiscalía, donde podemos poner tecnología de liveness para el reconocimiento de rostro vivo. ¿Esto qué nos dice? Que esa persona realmente
es la persona real, está viva y no tiene ningún tipo de máscara o una imagen que quiera suplantar al ciudadano. Adicionalmente, nos identifica los deepfakes, que ya hemos hablado de ellos y que pues, es bastante común, lamentablemente, y los rostros sintéticos, esas modificaciones sobre las imágenes originales. Y tiene la capacidad de extraer imágenes de distintas fuentes, como puede ser vídeos y fotos, para iniciar toda la búsqueda criminalística de cualquier tipo de sospechosos sobre cualquier tipo de formato, con lo cual nos permite poder identificar los puntos donde pasaron esos rostros a través de un sistema de circuito y poder iniciar una investigación y una persecución de dichos delincuentes. Adicionalmente, con la inteligencia artificial actualmente estamos analizando los documentos de identidad para ver que no hayan sido susceptibles de ningún tipo de modificación. ¿Cuál es el problema de los documentos de identidad? Que un documentalista con las herramientas apropiadas puede identificar un documento fraudulento, un documento falsificado. El problema es cuando hacemos la identificación en remoto, desde nuestros hogares, donde ya el dispositivo captor es la cámara de nuestro celular. Ahí es donde necesitamos la inteligencia artificial y entrenar modelos para detectar los patrones de cómo se construye el documento, lo que es el sustrato del documento, con todas las modificaciones y todos los patrones de seguridad que tienen, pero adicionalmente poder también detectar los patrones de falsificación del documento. ¿Qué están haciendo los malos para realmente generar un documento falsificado? Y al final el objetivo es poder saber si ese documento viene o no de la autoridad competente. Adicionalmente, con la comparación con las tecnologías de liveness, que nos detectan el rostro vivo, para las tecnologías de análisis de documentos, poder determinar si un ciudadano es quien dice ser. Pero aquí ya entramos a la problemática de base. ¿Qué pasa con las bases de datos de registro e identificación? Si las bases de datos de registro e identificación han sido vulneradas, con la inteligencia artificial podemos detectar toda la información que ha sido introducida de forma fraudulenta, tanto en identidades sintéticas como en identidades paralelas. ¿A qué me refiero? En análisis de datos que hemos hecho sobre las bases de datos, hemos detectado ciudadanos extratemporales que sus testigos en el momento de realizar el trámite de registro extratemporal tenían 5 años de edad, con lo cual es imposible que atestigue sobre el nacimiento de una persona de hace 20, 30 años. Hemos detectado ciudadanos en otros países donde por circunstancias emigran, pasan una larga temporada fuera del país y son sus propios familiares quienes actúan de testigos para hacer un cambio sobre el registro biométrico de ese ciudadano, aluciendo que se ha operado, que ha tenido una cirugía plástica. Cuando nos hemos dado cuenta de este tipo de casos ha sido cuando el ciudadano ha vuelto al país de origen y en este caso se detectó fácilmente porque le salía el registro con un registro de función, es decir, que estaba muerto para el Estado y tenía absolutamente bloqueado todos los trámites. Pero este tipo de casos son muy difíciles de detectar y hace falta una coordinación no solamente de los entes registrales, sino también de los entes judiciales y también la colaboración internacional para poder combatir este tipo de delitos. Y por último, como comenté, la búsqueda avanzada 1-N, para poder buscar estos duplicados y poder buscar a los delincuentes de forma masiva. Al final, el futuro es la cooperación. Sin cooperación entre entidades de gobierno y cooperación internacional para tanto las bases de datos, las listas negras, como los datos migratorios, se vuelve muy complejo pues, la persecución de este tipo de delitos. Por último, quiero que se vayan con 3 mensajes de esta breve ponencia. Realmente la inteligencia artificial tiene una capacidad muy poderosa para prevenir y detectar el fraude, pero también es un arma de doble filo. En el mejor de los casos, es que se evita el enrolamiento, con lo cual prevenimos el delito y podemos reaccionar.
Y por último, sin política pública de interoperabilidad, el criminal siempre va a encontrar la brecha para explotar cualquier tipo de sistema. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestros expertos en panel. Los invitamos a ponerse de pie, expertos. En este momento haremos entrega de reconocimientos, por lo que invitamos al general Juan Francisco Hernández Rivera, al comisario Patricio Alejandro Yáñez Durán y a la psicóloga criminal Erika Judith Gabela para hacer la entrega correspondiente. Muchas felicidades a nuestros panelistas. A continuación, tenemos un breve receso de alimentos, por lo que los invitamos a que pasen a los food trucks que están al exterior del edificio. Los esperamos puntualmente en este auditorio a las 4:40 horas. Gracias.